que de caminar, ¿cómo camina también? Es fantástico. Yo creo En que esa neutralidad absoluta, ese paseo. Yo creo que el final de la película era porque Hawks dijo, bueno, voy a dejarles andar tranquilamente, muy deteriorados, eso sí. Unas muletas. Una muleta que, como dicen ellos, te la has puesto en el lado contrario, porque se la ponen en el lado que quieren, ¿no? ¿Y quién se queda con la chica? Hombre, parece que Wayne, porque Mitchum, por las razones que sea, se ha echado a otra chica y le ha salido mal, ¿no? Pero la Lo que chica pasa es que está como las chicas... perdidamente enamorada de Wayne. Las chicas van y vienen. En las películas de Hawks, la verdad es que la coge uno, la suelta a otro, etcétera. Eso él lo encontraba muy enamorado. Son ellas, a veces, creo yo. Ella parece, yo estoy con Natiol, yo creo que ella está muy enamorada. Ha sido el primer gran hombre en su vida, ¿no? A mí Wayne me gusta mucho porque, claro, está muy desprestigiado, entre otras cosas, porque, claro, la maldita política, ¿no? Que era un tipo pues muy reaccionario, muy... y sobre todo muy elemental y con mala trayectoria. Dietrich se quejaba que era de los únicos que no presumía de haber tenido una historia con ella, porque todos los demás presumían de haber conquistado a la Dietrich, y este lo llevaba muy en secreto porque como tenía su vida estable y no quería que se enterasen, pues le daba pavor, ¿no? O sea, lo que pasa es que yo descubrí mucho más tarde que era un tipo poco recomendable desde el punto de vista intelectual o ideológico, ¿no? Pero también me ha pasado con muchos otros de mis ídolos que quizá no eran buenos para compartir una comida o un café con ellos, como Simenon, por ejemplo, no debía ser un tipo muy simpático. Un tipo muy agradable, incluso ¿no? Picasso, maravilloso claro. Picasso. Tampoco. Pero, en fin, John Wayne no pertenece a ese mundo, pero a mí me gustaba muchísimo como actor. Sobre todo la mirada de miope, que era mirada de miope, pero era fascinante. Era un hombre culto, al que le gustaba mucho la poesía y leer, y la gente se quedaba sorprendidos. Estos actores jóvenes como Caan o algunos de estos que intervienen en sus películas iban todos pensando que era el clásico facha inculto, que solo un borrachuzo, etcétera, etcétera, y se encontraban con una persona relativamente sensible, que leía, que había poesía, le encantaba jugar al ajedrez, etcétera, con gran sentido del humor, y todos se quedaban fascinados y seducidos por la personalidad. Pero eso que has dicho tú, yo creo que al final tuvo que echar una mano a Hawks. Él murió siendo estrella, o sea que hasta los últimos momentos le dieron un Oscar, o al final ya con valor de ley, pero se lo merecía además en esa película. En Río Lobo intentó que Wayne rebajara el sueldo para poder tener, que es uno de los defectos que tiene la película, dos personajes fuertes como había tenido en Río Bravo y en El Dorado. Y Wayne no quiso rebajar el salario. En esta película cobró $1 millón, Wayne, $300.000 Mitchum, y los dos es prácticamente un tercio del presupuesto de la película, ¿no? Y él se quejaba amargamente que no... Bueno, amargamente no, porque en Hawks nada era amargo, ¿no? Pero de alguna forma yo creo que él evidenciaba pues que Wayne no se había portado bien en los últimos años profesionalmente, ¿no? El que está muy bien ya es James Caan, ¿eh? Ya apuntaba debe ser además una de sus primeras películas. Lo había utilizado en la película anterior, la de coches Red Line 7000, Peligro Línea 7000 creo que se llama, ¿no? Pero aquí está muy bien. Es un personaje muy curioso de cómo le hace aparecer desde el principio, en fin, aparte muy abruptamente. Muy abruptamente, con un nombre estrambótico además. Así, sombrero. Encima le pone una chistera, o sea, en fin. Pero antes lo hablábamos Eduardo y yo, es una película muy curiosa porque juega mucho con los nombres de los personajes. O sea, no es Mississippi, en el fondo es el Alan Trevelyan o algo parecido. Como dice Mitchum, claro, no me extraña que lleves ese rifle, claro, ¿no? Por ese nombre. Pero fíjate, a Mitchum siempre le llaman casi por los dos nombres y el apellido. O sea, John Paul Harris. Usted que enfrentar con John Paul Harris, ¿no? El pistolero, que es un personaje de Christopher George, que es un personaje precioso, el de Niels McLeod. Ese tipo hizo una serie que se llamaba El Inmortal. Sí. El actor ese, Christopher George, durante mucho tiempo fue famoso. Y luego, hablando de nombres, pues también hay casi, si quieres, el chiste de que Cole Thornton, digamos, debe ser el tatarabuelo de Tim Thornton, que después se fue a Irlanda y hizo El hombre tranquilo, con John Ford, claro. Yo creo que eso no es casual, te lo he dicho antes. Porque yo no me creo que ese nombre exactamente lo llegue por casualidad, ¿eh? O sea, sí, porque no está en la novela y no está en el primer guión. La novela es una novela estupenda. Yo no sé si está editada en España, se llama Las estrellas en sus trayectorias. Es una tragedia griega, es un pistolero. Eso sí, han conservado algunos del primer guión que hizo Leigh Brackett con Hawks. Es un pistolero que vuelve a su pueblo, un pueblo que fundaron sus abuelos, vuelve ya con un ataque cardíaco, le dan ataques cardíacos, o sea que es un pistolero no mayor, tiene 40 años, y se mete en una guerra entre rancheros por posesión del agua, con viejas luchas feudales, pero también personales, con un trasfondo psicológico. Su novia de toda su vida es la fulana del pueblo, que de la que dan restos en el personaje, se llama también Maudie, como el personaje de Charlene Holt.
Y hay también un inglés un poco estrambótico, que es un duque, o le llaman duque, casi como el personaje de Wayne, que también le llaman duque, que le ayuda, y un sheriff. O sea que hay diversos elementos, pero el primer guión que hicieron acabó como era un guión magnífico, que yo he leído, pero es un guión más de John Ford que de Howard Hawks, muy oscuro. Él al final quiso hacer Río Bravo otra vez, dijo, no nos salgamos de... Pero yo le comentaba antes a Juan Antonio que yo creo que hay una razón fundamental, y es que Hawks era muy buen profesional, y él se dio cuenta que tenía 70 años, acababa de rodar una película que se había arriesgado muchísimo, porque es una película muy FOB, muy de casi nouvelle vague dentro de Estados Unidos, y dijo, si yo me meto en una película con un guión estupendo, unos actores estupendos, pero en el que el personaje principal, que era el de Wayne, muere al final, esto es un riesgo enorme. Así que, ¿qué hago? Reciclo algunos de los elementos y cojo otros que no había utilizado de Río Bravo, le doy la vuelta a otros de los que había utilizado en Río Bravo y ruedo una historia. Aún así, yo creo que el primer tercio de la película es, hasta que vuelve el personaje de Wayne a Río Bravo, es una película completamente distinta que tiene que ver muy poco con Río Bravo. Sí. O sea, yo creo que ahí sí que hay restos del anterior guión, porque pasan las cosas completamente distintas, ¿no? Por ejemplo, todo el segmento de los 2 disparos, el que le hace él al chico y muere, con ese suicidio en off, algo que no le gustaba los suicidios, lo hace, y después cuando la chica, ese estupendo personaje Michelle Carey, le vuelve a... Esto es un western en exteriores, rodados muy en planos generales, y las 2 visitas que hace a los 2 ranchos enfrentados, el de Bart Jason, que es el actor este de televisión, por cierto, un gran progresista, un hombre de izquierdas con el que jugaba al ajedrez John Wayne en el rodaje. Presidente del sindicato de actores. Exacto, con esos 2 travelings maravillosos que hay de entrada, viendo esa caterva de indocumentados que tiene Jason, y el de atrás con el caballo ese tan bonito, el Appaloosa, yéndose para atrás, y luego la visita cuando lleva el cadáver del chico e intenta explicar, como muy bien dices tú, con esa culpabilidad que aparece en todas las películas de Hawks, porque también en Río Rojo había la culpabilidad de John Wayne de no haberse quedado con tu novia, exactamente, la chica, Colleen Gray, ¿no? Yo que es su novia porque Colleen Gray es una chica que le gusta muchísimo. Que nunca entendí cómo la dejó. Nunca entendí cómo la deja. Le da el brazalete que luego le aparece un indio que lo tiene. Aquí también hay esos objetos, porque cuando ves la carabina le dice, esa carabina la reconoce, y dice, he procurado cuidarla como la cuidabas tú. O sea, que se pasan las carabinas, las chicas, las venganzas. Yo creo que es una película, por eso, que la primera parte es muy distinta. Cuando se concentra en el pueblo, sí que hay temas absolutamente reciclados de Río Bravo, acabando siendo bastante distintos. Pero la última parte, y hay una secuencia que a mí me gusta mucho y que es absolutamente impensada, que entronca mucho con el romanticismo de Río Rojo, que es la secuencia de la despedida en la casa de Moody cuando él se va. Para empezar, él lo cuenta que vio que había unos anocheceres tan espectaculares en esa parte de Arizona que hizo que le construyeran ese porche para poder rodar la despedida entre Moody y John Wayne, que es una despedida con una intensidad emocional ciertamente... Que tiene mucho que ver con grande, Centauros del Desierto. Ciertamente grande. Antes, efectivamente, yo creo que le gustó mucho y lo copia y lo saca de ahí, ¿no? Con un beso precioso y un abrazo. El beso demasiado fugaz, es visto y no visto, ¿no? Y antes, y por ahí pondrá Bustos una introducción, tenía un número de camaradería y muy parecido al de Río Bravo, y es que todos cantaban. Cantaba Charlie Hall, cantaba Robert Mitchum, que a ti y a mí nos ha costado un viaje a Nueva York con Luis Herrero, dicho sea de paso, y eso en el montaje final, el hijo de Hawks, que me parecía que era un chico joven, y dijo una tontería, le dijo, papá, un sheriff no canta, se conoce que no había visto Río Bravo. Y entonces él hizo caso a su hijo y cortó esa secuencia que parece ser que estaba muy bien, de esos momentos musicales de camaradería que aparecen en muchas películas. Porque además yo creo que esa secuencia está casi anunciada. Sí, en los músicos además. ¿No? Bueno, y que cuando hay estas copas que pueden ser más tarde y no sé qué, copas que nunca se llegan a tomar, pero ese cambio que tú dices de efectivamente, que es un trozo relativamente, una primera parte de película muy corto, lo bien que está resuelto, digamos, eso es la sabiduría de Hawks. O sea, de repente aparecen en ese pueblo, encuentra a esos 2 sheriffs que la última vez que los vio estaban siendo perseguidos y demás historias, y alguien le dice, oye, creo que te dieron un balazo. Y dice, sí, pero eso fue hace 6 meses. Y ya con eso estás otra vez en la historia, digamos, en una manera de entrar. Él se ha ido a ese sitio, a Sonora, me parece, que se va a alquilar sus habilidades y demás historias, vuelve y es cuando se entera de las cosas que han pasado en 6 meses, como podían ser 6 años, en el fondo, ese sería exactamente igual, ¿no? Pero bueno... Sí, a mí me gusta especialmente en esa segunda parte que tú dices, Juan Antonio, cómo van encajando las piezas del
del puzzle, que todo me parece previsible y sin embargo me sorprende, lo cual es fantástico.